Hola, ¿qué tal? Esta vez me gustaría hablarles de un tema que considero importante, especialmente para aquellos quienes favorecemos las ideas de la libertad. Considero que muchas veces, tanto yo como otras personas que tratamos de esparcir este mensaje, no lo comunicamos de una forma muy efectiva, lo cual pues simplemente hace que muchos de nuestros esfuerzos hacer que la gente entienda que las ideas de la libertad nos convienen a todos, pobres y ricos por igual, caigan en oídos sordos, ¿no? Entonces, básicamente quiero abordar esta noción de las ideas de la libertad como desde la perspectiva del marketing. Más que nada voy a tratar el tema de cómo es que lo aborda un autor muy famoso que se llama Simon Sinek, quien publicó su libro Start with Why o Empieza con el Porqué, el cual se volvió bastante famoso, como les digo, en círculos de marketing, porque pues presenta una idea un tanto revolucionaria, pero bastante útil para hacer que ideas que son un tanto inusuales, productos o ideas que son un tanto inusuales, puedan empezar a ganar aceptación popular. Entonces, bueno, la noción de Simon Sinek es básicamente una simple. Simon Sinek propone que, o bueno, más bien observa que la mayoría de las personas o firmas, personas en general, cuando estamos ofreciendo un producto, por ejemplo, si eres una empresa y tienes un negocio, o cuando estás tratando de proponer una idea, tú empiezas con el qué hace o qué es esta idea, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos técnicos? Por ejemplo, cuando tú empiezas, cita mucho los ejemplos de Apple y cómo es que Apple se convirtió en una marca muy famosa, muy poderosa, precisamente ocupando los principios de este Simon Sinek. Bueno, principios que él descubrió después más bien, ¿no? Cuando tú empiezas como a hacer la campaña de marketing de una computadora, por ejemplo, a veces empiezas a enfocarte en el procesador que tiene, la pantalla que tiene, características técnicas. Es decir, nada más como que empiezas a listar características del producto y ya, esta computadora tiene un procesador Ryzen 9 o un procesador Intel Core i7, ¿no? Pero para la gente eso no es algo, pues, a menos que seas una persona que se dedica a la computación, literalmente es a lo que te dedicas, no te pega mucho el por qué te debe de importar eso. Entonces, pues básicamente lo ignoras. La creatividad y la genialidad, por ejemplo, de Apple existió en que en lugar de empezar sus campañas de marketing desde la perspectiva de qué es lo que hacemos, empezaron a partir desde la perspectiva de por qué lo hacemos. Apple empezó desde hace muchos años, décadas, a posicionarse como la alternativa, como para los rebeldes, para los creativos, quienes no estaban de todo contentos con el status quo y estaban dispuestos a cambiarlos. De hecho, por eso las computadoras Apple son como muy favorecidas por creativos, para, ya sabes, temas de diseño, cosas así, edición, ese tipo de cosas. Apple es la computadora del rebelde, del creativo, de quien quiere cambiar las cosas. Entonces, Apple empezó a hacer campañas de marketing dirigidas a ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de Apple? ¿Por qué cuál es el propósito detrás de fabricar esas computadoras? Muy en último lugar, después del por qué, cómo lo hacen y o sea, cómo fabricas estas cosas, llega el qué es lo que estás ofreciendo. Simon Sinek toma el tema, o sea, como que refrasea más o menos cómo va la idea de las campañas de marketing de Apple, de que nosotros ofrecemos computadoras para quienes quieren cambiar el status quo, porque nos importa, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos esto de X y Y, Z, y estas computadoras tienen X y Y atributos. ¿Qué te parece? Entonces, Simon Sinek nota cómo es que, por ejemplo, en este mundo de tantos productos y servicios, tantas ideas también, pues realmente no tenemos la capacidad, porque realmente no la tenemos, nuestro cerebro ya está muy comprometido con demasiadas tareas, no tenemos la capacidad para estar discerniendo por qué no se deben importar las capacidades técnicas o las technicalidades de alguna idea en particular. Lo que tiene más potencial de atraernos es el por qué, como la misión de una idea de una persona o de una empresa, porque eso va a generar una especie de sentimiento de cercanía, de apego tribal, básicamente. Va a hacer que empieza a favorecer de forma inconsciente esta idea porque entiendes o piensas que la firma a quien le vas a comprar el producto o la persona o grupo cuya idea vas a favorecer tiene una misión en común contigo y sientes una especie de, reitero, como de acercamiento o apego tribal. Simon Sinek básicamente también trata sobre el trabajo de otro autor que se llama Jeffrey Moore, quien tiene un libro que se llama Crossing the Chasm. Aquí puedes ver en la ilustración, esa es una curva de Bell,
Entonces, aquí hay un pequeño abismo de este lado, cruzando este abismo, ¿no? Básicamente, la noción es que en una distribución normal, una curva de Bell, la mayoría de las personas siempre estamos al centro, ¿no? A la izquierda y derecha se encuentran los extremos, que son personas más o menos inusuales. Hay un, Hubo un paper muy famoso en los 60 que se llamaba, no recuerdo en ese momento el nombre del autor, pero que se llama The Diffusion of Innovation. Básicamente es una campana de Bell que divide la campana de Bell en unas cuantas secciones, que son los primeros early adopters, se llama la primera sección, después viene la mayoría y después viene la gente que tiende a atrasarse, la gente que no es tan prona a adoptar nuevas ideas o productos, que siempre se queda hasta atrás, ¿no? Que solamente le gusta agarrar los muy conservadores, vaya, a los que nada más les gusta lo que ya se probó y lo que es efectivo, ¿no? Entonces, normalmente hay un pequeño como abismo, porque normalmente las personas hasta la izquierda de una campana de Bell, los primeros adoptadores de una innovación, de una idea, tienden a ser personas muy adeptas al riesgo, o sea, les gusta o son muy, o simplemente esta idea les llamó mucho la atención. Pero como esas personas usualmente tienen un perfil muy diferente al de la mayoría, es difícil que puedan, que esta idea que fue adoptada por los primeros adoptadores, se esparza a lo largo de la campana de Bell hasta llegar a alcanzar adoptación popular, adoptación en la población general. Básicamente Simon Sinek dice que la idea de empezar con la noción de cuál es tu por qué, cuál es tu misión, tiene básicamente más impacto y puede ayudarte a cruzar este abismo en la campana de distribución de cómo es que una idea nueva, un producto nuevo se adopta. Entonces, básicamente, ese es justamente el tema que quiero tratar. ¿Cómo es que nosotros los liberales, los libertarios, casi siempre empezamos a tratar nuestras nociones de libertad económica, pues desde las technicalidades de oferta y demanda, y a mayor oferta, menor precio, y esto nos beneficia? Siempre empezamos, considero que esto es porque realmente la mayoría de los economistas son quienes se sitúan o sea, se sitúan desde el espectro, desde la libertad, favorecen la noción de la libertad, y pues más bien este lado del libertarianismo está como lleno de mucha gente con un poquito de formación desde profesional en economía hasta meramente el hecho de que pues es gente con cierto entrenamiento en esta rama. Es por lo que empezamos siempre a tratar nuestras ideas desde esas technicalidades, olvidando que nosotros ya conocemos, o sea, esas technicalidades ya las aceptamos, ya sabemos que el mundo funciona de esta forma, pero la gente que muchas veces favorece el discurso populista, estatista, de izquierda, ultraconservador, etcétera, no conoce cómo es que funciona el mercado y no sabe que la realidad es que el mercado, la libertad económica, nos va a beneficiar a todos. Entonces, tomando como las nociones de Sinek, por ejemplo, vemos como nosotros que ahí siempre nos empezamos con el qué. ¿Qué es lo que ofrecemos? Libertad económica, porque teoría económica. La teoría económica muestra que X y Y, Z, pero no empezamos desde el por qué. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es muchas veces muy parecido al de las personas que se sitúan del lado de la izquierda por ser compasionadas con los pobres. Nuestro propósito muchas veces, o en la mayoría de los casos, para los libertarios es tener un mundo más próspero para todos, especialmente para los pobres, porque como ya hemos dicho varias veces, como decía Schumpeter, la maravilla del logro capitalista no es darle más medidas de seda a la reina, quien ya tiene, sino en hacerlas accesibles para la niña que trabaja en una fábrica. Entonces, esa es nuestra noción, esa es nuestra misión, el traer un mundo o el empezar a transformar el mundo de tal forma que hasta la gente más pobre pueda empezar a beneficiarse pues, de más riquezas, de más prosperidad. Esa es nuestra misión. Es la razón por la que nos la pasamos diciendo libertad económica, y pues obviamente también la libertad social, de que no queremos que mis ideas, por ejemplo, yo que soy un tanto conservador como persona, yo no quiero que mis ideas, por ejemplo, sirvan para oprimir a personas que no son tan conservadores en la práctica. Entonces, esa es como nuestra misión como liberales, como libertarios liberales, buscar que los pobres se vuelvan más prósperos y evitar que la gente, que los grupos vulnerables sean oprimidos. Esa es nuestra misión principal, eso es lo que buscamos. Pero muchas veces esto ocupa la última parte de nuestro discurso, lo que menos sale a la luz. Que ahí siempre empezamos nuestro discurso con, reitero, temas, pues con la teoría que subyace el por qué creemos que la libertad es la mejor forma de alcanzar esos objetivos, pero nuestro por qué, el cometido
la razón por la cual estamos favoreciendo la libertad económica toma un asiento de pasajero y eso es lo que nos hace perder mucho terreno en las mentes de las personas. Porque es muy fácil para una persona el que cuando empiezas tú a hablar de teoría económica, una persona sin entrenamiento absoluto en economía, sin una noción básica de conceptos, realmente la economía es un tema un tanto abstracto. Entonces, una persona sin mucho entrenamiento, sin una noción básica, te va a tildar de, muchas veces, seguramente cualquier libertario que ha tenido que lidiar con algún debate en redes sociales, se ha encontrado con que la forma más fácil de muchas personas de salirse de este debate que van evidentemente perdiendo en términos técnicos, o sea, de gente de izquierda, que no puede producir argumentos para refutar la evidencia de que la libertad económica es la mejor manera de, pues, de hacer las cosas, es empezarte a llamar un apologista del, o del neoliberalismo, o de la explotación, o del imperio yanqui, etcétera. Y esto solamente es posible porque tú empezaste a abordar la discusión desde la perspectiva de la teoría, de las technicalidades, de los tecnicismos, cosas que no comprenden y para las personas es más fácil simplemente rechazar, por un tema que ya habíamos abordado en un video pasado, que es el tema de la disonancia cognitiva, aquello que no comprenden o aquello que conflictúa directamente con sus ideas y nociones preexistentes. Entonces, sería muy diferente si desde el principio abordáramos la perspectiva, todo debate, todo discurso, todo texto desde la perspectiva de nosotros hacemos esto porque queremos traer o conseguir o transformar un mundo en donde todo el mundo sea más próspero. Porque la realidad es que, y es algo que también hemos tratado aquí, los pobres son los que siempre se benefician más como grupo de la libertad económica, porque la libertad económica justamente a veces le afecta más a los ricos, porque si eres rico porque tu empresa ya alcanzó una posición más o menos hegemónica y la libertad económica puede hacer que llegue un competidor con mejores ideas, mejores productos y cosas más baratas, hacer que tu empresa quiebre, a ti como rico no te conviene tanto la libertad económica. A los ricos como grupo les conviene menos que a los pobres, porque los pobres se van a beneficiar de ese incremento en la oferta de bienes y servicios que la libertad económica trae consigo. Y con respecto, por ejemplo, a los oprimidos, son los oprimidos que siempre se van a beneficiar más de la libertad social, porque, pues, por ejemplo, la gente que es muy común entre sí mismos, o sea, la gente que está en el promedio, pues ya goza de cierta similitud con el resto del público y pues más o mayor libertad social no le va a hacer, pues no le va a traer tantos beneficios. Son los oprimidos quienes son los primeros en beneficiarse de que haya menos estigma, de que las instituciones públicas se ocupen menos para, por ejemplo, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, prohibirles la adopción, etcétera. O sea, son esas personas quienes no gozan de libertades actuales las que se ven primeramente beneficiadas de cambios en ese tipo de estructuras, ¿no? De libertad. Entonces, si nosotros empezáramos, reitero, siempre nuestros debates, nuestros discursos, lo que vayamos a decir, desde la perspectiva de lo hacemos porque, y nuestra misión siempre tomando el asiento principal de todo argumento, sería más difícil, uno, que una persona de izquierda simplemente se pudiera salir con la suya tachándote de apologista de los Estados Unidos, de los multimillonarios, etcétera, y sería mucho más fácil que aquellas personas que, mientras tal vez ahorita favorecen políticas de izquierda o de derecha, lo hacen porque tienen buen corazón y justamente su cometido se alinea con el nuestro, sería más fácil que las personas empezaran a escuchar tus argumentos en lugar de descartarlos desde el principio. Entonces, básicamente eso es lo que quiero como decir en este video. La idea principal es esta, empieza con el por qué. Ese libro de Simon Sinek es bastante bueno, tiene aplicaciones en, vaya, tu vida, tu trabajo y lo que sea, pero en este caso en particular, de verdad, les recomiendo mucho, especialmente si son libertarios, lean este libro y empiezan a tratar de trabajar los argumentos desde la perspectiva que aborda Simon Sinek.